Gadi Torres, quien nos va a hablar sobre la siguiente pregunta. ¿Morir en casa es morir en paz? Es el tema que vamos a estar hablando a continuación con el doctor Gadi Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida a Sobre la Noticia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Un placer tenerlo acá nuevamente para hablar de estos temas tan interesantes y pues de suma importancia para poder conocer un poco más lo que opina usted como especialista con relación a este tema. Doctor, vamos a comenzar realmente rompiendo este enigma. ¿Morir en casa siempre o necesariamente es morir en paz, doctor? Bueno, como he comentado anteriormente, es importante romper los mitos sobre la muerte, en primer lugar. El romper los mitos sobre la muerte nos va a ayudar a poder decidir lo que nosotros queremos hacer en ese periodo de nuestra vida. Entre ellos, dónde morir, dónde pasar nuestros últimos días, o no solo nuestros últimos días, ojo, no nuestros últimos meses, semanas, porque no siempre se trata de días. Lo que se sabe hasta ahora es que la mayoría de pacientes les gustaría pasar ese periodo en casa. Eso incluso es un derecho, morir en casa. Sin embargo, debemos garantizar ciertas condiciones para que este proceso de morir en casa no se vuelva un proceso complejo, difícil, traumático para el paciente y para su familia. Doctor, pero hay una línea muy delgada entre decirle al paciente váyase a su casa y que no suene quizás como una negligencia de parte del médico de que no está haciendo lo necesario para poder salvar esa vida. ¿Cómo determinar, doctor, que realmente ya el paciente está desahuciado y enviarlo a casa? Bueno, en realidad todas las enfermedades que llegan a un punto de no retorno, a un punto en el cual ya no hay manejo médico, tienen indicadores, tienen datos objetivos que nos ayudan a decidir no seguir más. En realidad, lo difícil es que un paciente reciba tratamiento inútil. Esto se denomina encarnizamiento terapéutico, es decir, nos volvemos obsesivos con el paciente para tratar de alargar su vida cuando en realidad le estamos quitando calidad de vida y la oportunidad de poder tener un proceso de fin de vida humano, despedirse de su familia, arreglar sus cosas, pensar, reflexionar qué es lo que quiere hacer. Yo creo que más que los criterios médicos, lo que falla mucho es la comunicación médico-paciente. Es que el médico hable con su paciente y le vaya comunicando todo el tiempo la evolución de su enfermedad hasta llegar a un punto en el cual ya no haya mucho que hacer. Nosotros utilizamos unas estrategias que se llaman guías anticipadas, es decir, nosotros a las personas les planteamos los futuros escenarios, qué es lo que va a pasar. Entonces, el momento que el paciente llega a estos escenarios, que pueden darse o no pueden darse, ya está preparado, porque yo le anticipé ese escenario. Esto es importantísimo para poder lograr una adecuada comunicación y una adecuada comprensión de este proceso. Según su experiencia, doctor, cuando una persona decide irse a casa, ya pues el médico conversó con los familiares, ¿cuál es la recomendación para esos familiares? ¿Realmente se necesita quizás a un médico o a un enfermero o enfermera de cabecera que pueda ayudar también dentro del proceso allí en casa? Sí, es importante que un profesional de la salud preparado para este tipo de problemas lo guíe. Porque en estos procesos van a haber muchas cosas que deben resolverse, van a haber síntomas molestosos, puede haber dolor, puede haber náusea, pueden haber convulsiones, depende de la enfermedad. Y el proceso de agonía también requiere una preparación para la familia y para la propia persona. En realidad, dejar a una persona sin cuidado en su casa no es tampoco la mejor opción, porque va a sufrir mucho, va a tener mucha ansiedad, los familiares no van a saber qué hacer, se van a desesperar. Muchos familiares en procesos de agonía llaman a la ambulancia, lo llevan a la emergencia y en realidad rompen este proceso, pero no es culpa de las personas, nadie está preparado para esto.
termina siendo más traumático cuando no se está preparado y se lleva a casa al paciente. Exacto. Tanto para los familiares como para el mismo paciente. Exacto. Es decir, no es que morir en casa sea, como tú dijiste, el médico dice vaya a la casa y se acabó. No, la responsabilidad nuestra como profesionales de la salud es otorgar cuidados en este periodo, cuando su médico tratante, el médico que decidió que ya no hay mucho que hacer y que ya está en un periodo de final de vida, hizo que el paciente ya no opte por atención médica. Entonces ahí entramos nosotros, las personas que damos el soporte paliativo, el control de síntomas y el Best Supportive Care, que en oncología ahora es una medida muy interesante. Doctor, luego de que el médico que pues trató la enfermedad ya pues decide que el paciente se vaya a casa, ¿necesariamente el médico se desentiende totalmente de ese paciente o debería mantenerse comunicado? En nuestra experiencia nunca se desentienden, es decir, nosotros nos encargamos de armar una red y mantener siempre informado y en contacto al médico, porque los médicos generan lazos con los pacientes bastante emotivos, y en realidad el momento que nosotros establecemos esta red, los médicos siempre están pendientes del paciente, que se convierte en su amigo, digamos. Obviamente esto no ocurre en todos los escenarios en el país, pero personalmente en nuestra experiencia lo tratamos, lo hacemos, lo forzamos, digamos, lo convertimos en una normalidad en este proceso de fin de vida. Muy bien, doctor. Otra pregunta que también tenía, pues, para las personas que nos escuchan, porque sabemos que hay también personas que quizás están viviendo una situación que puede ser similar a la que estamos conversando el día de hoy, puedan sentirse identificados y puedan más conocer sobre el tema de su propia, pues, expresiones, que usted como especialista conoce mucho más del tema. Doctor, allí se pueden aplicar dentro de casa lo que conversamos la semana pasada, los cuidados paliativos, o se iniciaría con lo que usted también mencionó, que es cuando ya la persona está a punto de morir. ¿Cuáles de los dos se aplicaría, doctor? El manejo en casa de un paciente que está en el final de vida es personalizado, depende totalmente de la enfermedad, de la persona, de su familia, de su religión, de su cultura, de un montón de cosas. Entonces, en realidad nosotros actuamos en función del sufrimiento de la persona. Si la persona tiene náusea, actuamos para calmar la náusea, independientemente de que le queden horas o días de vida. Si el paciente tiene dolor, calmamos su dolor. Si el paciente tiene sufrimiento psicológico, damos consuelo y acompañamos a la persona. En realidad es tan amplio lo que se puede hacer para garantizar la mejor calidad de vida en este paciente, y es un acto humano el acompañar a una de estas personas para que pueda morir en paz. Perfecto, doctor. ¿Cómo es el proceso de enseñanza? ¿Debería intervenir algún especialista en el área de psicología para poder orientar también a los familiares para que no se agobien dentro de este proceso, doctor? Sí, bueno, en realidad desde la medicina familiar nosotros tenemos un proceso que se llama consejería y acompañamos y preparamos a las personas. Muchas veces debemos incluir en nuestro equipo a un psicólogo que nos va a ayudar también a hacer un proceso de contención, de preparación del duelo incluso, porque el duelo hay que prepararlo desde antes y posteriormente hacer un seguimiento en estas personas para que tengan un duelo saludable y no tengan problemas posteriores. Doctor, ¿y en qué beneficia? ¿Cuál sería el beneficio quizás de morir en un hospital o morir en casa? Suena cruel lo que estoy diciendo, pero en algún momento tenemos que pues quitar ese estigma de lo que es la muerte, que es parte también de la vida, porque para eso vivimos, para morir también. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿realmente existe un beneficio que sea considerable o algo va a cambiar por pasarlo a casa, doctor? Desde el punto de vista médico, se recibe la misma atención, la misma calidad en casa que en el hospital. Es decir, no necesitamos un hospital para empezar. Segundo, de lo que nos han mencionado nuestros propios pacientes. Es decir, en nuestro caso, el 99.9% de los pacientes decide, porque se les pregunta desde antes, eso se llama voluntad anticipada. El paciente dice lo que quiere hacer en este proceso cuando está vivo, cuando está consciente, cuando está en sus 5 sentidos.
nos dice que quiere morir en casa por varias razones. Una, porque es su casa, es su espacio, es su cama, tiene sus cosas al alcance, tiene su familia ahí, entonces es su hogar. En realidad hay un sentido de comodidad y seguridad por estar en casa. Y cuando tú a ese paciente le garantizas los cuidados médicos, le dices, vea, va a recibir exactamente lo mismo y mejor incluso que un hospital, le das tranquilidad, haces que esa decisión se vuelva, el paciente se empodere de su decisión y viva un proceso saludable de final de vida en su casa. Muchas gracias, doctor, por este tema tan interesante que nos ha traído el día de hoy. Era pues la incógnita o la pregunta que muchas personas quizás se hacen: ¿morir en casa es morir en paz? Que pues para llegar a la conclusión, y de acuerdo a lo que usted me ha dicho, para muchas personas sí lo es morir en paz. Quisiera que nos dejara con su mensaje final, doctor, con relación a este tema. Bueno, yo para concluir le quitaría las interrogantes al tema y afirmaría, morir en casa efectivamente es morir en paz. Sin embargo, hay que planificar, hay que tomar en cuenta ciertas cuestiones para garantizar que sea un proceso tranquilo, pacífico y humano. En realidad, yo les pido a las personas que no tengan miedo de hablar de su final de vida, que no tengan miedo de planificarlo, que no tengan miedo de hacer sus voluntades anticipadas y que acudan a un profesional formado y capacitado en esto para que pueda darles la mejor guía. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por acompañarnos y hacer noticia en Sobre la Noticia 97.5 FM. Muchas gracias, doctor. Gracias, Reinaldo.